El día de hoy vamos a ver cómo calcular la ecuación de una recta en el espacio. ¿Sí? Perdón. Bien, entonces, para encontrar la ecuación de una recta en el espacio, vamos a suponer que tenemos que vamos a tener dos puntos, ¿sí? Vamos a tener, bueno, lo voy a poner así como con los ejes, a ver si no queda muy garabateado. Tenemos aquí Z, X, Y vamos a tener dos puntos. Tenemos un punto P y un punto, disculpa, a ver cómo lo planteo para que no, soy bien mala dibujando y luego siempre me queda todo perfecto, pero bueno, espero que se entienda. Vamos a tener un punto P y vamos a tener aquí un punto R. ¿Sí? Cada uno de estos puntos, desde el origen, se puede construir un vector, ¿sí? Es un vector que va en la dirección del origen al punto P y del origen al punto R. ¿Sí? Vamos a suponer que las coordenadas de estos puntos pues van a estar dadas por x1, x2, x3 y aquí vamos a tener y1, y2, y3. O bueno, para no confundirnos tanto, pues voy a poner en formas de coordenadas. Tendríamos x1, y1, z1 y en x2, y2, z2. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a poder construir un vector que vaya del punto P al punto R. ¿Sí? Este vector pues va a ser conocido como el vector PR. El vector PR entonces va a tener por componentes x2 menos x1 y más y2 menos y1j más z2 menos z1k, ¿sí? Que corresponde pues a los puntos P y al punto R. ¿Vale? Además, vamos a tener este mismo vector, el vector PR, vamos a decir que es un vector genérico, ¿sí? Porque como tenemos aquí dos puntos genéricos, pues le vamos a llamar V, ¿sí? Para estar ahí acortando un poquito el nombre. Entonces, este va a ser el vector V. Bien, ahora, cualquier vector que sea paralelo a este vector V, ¿sí? Va a ser paralelo también al vector PR. Esto significa que va a ser un vector o que va a ser un múltiplo pues de este vector, ¿sí? O sea, cualquier vector que vaya en esta misma dirección, no importa su tamaño, pero que mantenga esa misma dirección, pues significa que es un múltiplo escalar del vector V, ¿vale? Recuerden que aquí el número t, al ser un múltiplo escalar, pues es cualquier valor real. Bien, ahora vamos a considerar un nuevo punto. Este punto llamado Q va a poder estar o va a poder aparecer a la derecha de P, perdón, a la derecha de R, a la izquierda de P o entre P y R. Sí, en este caso lo voy a poner aquí en medio. Perdón. Ahora, este nuevo punto Q que estamos aquí nosotros planteando, ¿sí? Lo vamos a poder representar como la suma, ¿sí? Como la suma de dos vectores, del vector que va, del vector que va de 0 a R, ¿sí? El vector que va de 0 a P y este vector aquí. ¿Okay? O sea, bueno, más bien, este vector PR, que es el que tenemos aquí, es la suma de este y de este. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos esta operación,
pues vamos a tener que el vector que va de 0 a R es igual al vector que va de 0 a P más el vector que va de P a R. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que dijimos que la resta de vectores se hace con el triángulo? Entonces, pues podemos ponerlo de esta manera, ¿no? Entonces, este vector que va de 0 a R y el vector que va de 0 a P, pues son vectores de posición, ¿sí? Y dijimos que el vector PR era igual a un múltiplo escalar del vector V. A esta ecuación, a esta que estamos obteniendo aquí, se le conoce como ecuación vectorial, ¿sí? Del plano, perdón, de la recta, lo siento. Donde R es un punto cualesquiera, P es un punto conocido y V es un vector que es paralelo a la recta que estamos buscando. Entonces aquí lo que estamos calculando es precisamente la ecuación de la recta que aparece aquí, que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Que pasa por el punto P y que pasa por el punto R. Entonces, esta recta en forma vectorial, pues se va a escribir como xy más y más zk, puesto que R es un punto genérico, y esto va a ser igual a x1y más y1j más z1k, que es el punto P conocido sobre el cual pasa la recta, más t veces un vector v, ahí más bj más zk, donde este vector v es un vector que es paralelo a la recta, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder encontrar la ecuación de una recta en el espacio siempre y cuando conozcamos un punto por el que pasa esa recta y un vector paralelo a ella, ¿sí? Esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación vectorial de la recta. ¿Qué sucede si nosotros hacemos una igualación pero componente a componente? Es decir, las componentes cis con las cis, jotas con jotas, cas con cas. Entonces tendríamos que x es igual a x1 más t veces a. Luego y sería igual a y1 más bt. Y z sería igual a z1 más zt. x1, y1 y z1 son las coordenadas del punto por el cual pasa la recta. Y a, b y c son las componentes del vector que es paralelo a la recta. Estas ecuaciones que tenemos aquí son conocidas como ecuaciones paramétricas de una recta, ¿sí? Ahora, fíjense que en estas ecuaciones paramétricas, las tres ecuaciones incluyen al parámetro t, ¿sí? ¿Qué sucede si yo lo despejo de cada una? Bueno, en la primera ecuación tendríamos que t es igual a x menos x1 sobre a. En la segunda ecuación t es igual a y menos b1 sobre b. Y en la tercera es z menos z1 sobre c. Igual, x1, y1 y z1 son las coordenadas de un punto que está sobre la recta. Y a, b y c son las componentes de un vector paralelo a la recta. A estas ecuaciones que tenemos aquí se le conoce como ecuaciones simétricas. ¿Sí? Ecuaciones simétricas de una recta. Y a partir de ellas, pues debemos de poder identificar las componentes de la misma. Un punto que pasa por ella, o un punto que pasa por la recta, pues, o que está sobre la recta, y un vector paralelo a la recta. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo sencillo.
Queremos encontrar la ecuación de una recta que pasa por estos dos puntos, por el punto 2, menos 1,6 y por el punto 3,1, menos 2. ¿Okay? Lo primero que tenemos que calcular, si es una recta que está conectando estos dos puntos, tenemos que calcular el vector que sea paralelo a esta recta. Y ese vector pues va a estar dado por el vector PQ o QP, ¿sí? Como ustedes lo quieran calcular, no importa. Entonces, el vector PQ, que va a ser el vector V buscado, pues va a ser 3 menos 2, 1i, 1 menos 1 más 2j, y este era menos 2, ¿verdad? No sé si es nomás una manchita, no, si es menos 2. Menos 2. Y menos 2, menos 6, menos 8k. ¿Okay? Entonces ya tenemos el vector paralelo a la recta. Ahora lo que queremos hacer pues es construir la ecuación de la recta, y aquí podemos utilizar cualesquiera de los puntos que está sobre ella. Aquí nada más por seguir la misma notación pues voy a utilizar el punto P. Entonces la ecuación vectorial sería xy más yj más zk es igual a el punto P, pero en forma de vector de dirección, es decir, menos 2i menos j más 6k, más t veces el vector v, y más 2j menos 8k. Esto de aquí es la ecuación vectorial. Luego, si quiero encontrar las ecuaciones paramétricas, pues tengo que igualar componente a componente, es decir, x es igual a menos 2 más t, y es igual a menos 1 más 2t, y z es igual a 6 menos 8t. Estas van a ser las ecuaciones paramétricas. Se llaman paramétricas porque dependen del parámetro t, ¿sí? Y por último, podemos encontrar las ecuaciones simétricas despejando el parámetro t de cada ecuación. Tendríamos x más 2 es igual a y más 1 sobre 2 es igual a z menos 6 sobre menos 8. Estas van a ser las ecuaciones simétricas. ¿Okay? Entonces, muy sencillo. Si tenemos un punto y un vector que pasa, bueno, un punto que está sobre la recta y un vector que es paralelo a ella, con eso podemos nosotros calcular la ecuación de la recta, ¿sí? Siempre y cuando tengamos estos dos componentes. Si no tenemos estos dos componentes, o sea, el vector y el punto, pues tenemos que de alguna manera plantearlos, ¿sí? En ocasiones vamos a tener un número director, ¿sí? Que es 0. Los números directores se refiere al vector, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí pues está un 1, ¿no? Entonces, estos son los números directores de la recta. Y en ocasiones, uno de ellos puede ser 0. Vamos a ver cómo se plantean o cómo se escriben las ecuaciones de la recta en ese caso. Entonces, vamos a tener una recta que pasa por los siguientes puntos. 3,4, menos 1 y menos 2,4,6. Entonces, lo primero que tenemos que plantear pues es un vector que sea paralelo a esta recta, ¿sí? El vector de dirección. Y en este caso, en vez de PQ, vamos a hacer el vector QP. Igual, no importa cómo seleccionemos el vector, en una dirección o en otra, ¿sí? Entonces, QP sería 3 menos 2, vamos a tener 5i, 4 menos 4, 0j, y menos 1, menos 6, menos 7k. ¿Okay? Este es mi vector
que es paralelo a la recta. Y podemos utilizar aquí cualquiera de los dos números, de los dos puntos P o Q. Ahora vamos a utilizar el punto Q. Entonces, por ejemplo, si yo quiero plantear las ecuaciones paramétricas de la recta, pues tendríamos x es igual a menos 2, que es la componente y, ¿sí? Más 5t, que es la componente y del vector. Luego, y es igual a 4, que es la coordenada del punto, pero como en este caso no tengo componente j, pues así es como se quedaría la ecuación, y es igual a 4. Y en el caso de z, tendríamos que z va a ser igual a 6 menos 7t. ¿Okay? Esas serían las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones simétricas quedarían x más 2 sobre 5 es igual a z menos 6 sobre menos 7, y igual a 4. Esta ecuación no la podemos despejar como tal, porque entonces nos quedaría dividido entre 0, ¿sí? Y pues eso no se puede expresar. Entonces, ecuaciones simétricas vamos a dejar estas. Y esta tercera va a ser un valor constante, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Qué significa que una de las ecuaciones paramétricas o simétricas de una recta sea un valor constante? ¿Alguien me puede decir? O sea, gráficamente, ¿qué significa? Que sea, ¿cómo dijo maestra? O sea, aquí tenemos que las ecuaciones de la recta en el espacio, una de ellas es constante, ¿sí? Entonces, si yo fuera a graficar esto, si nosotros fuéramos a graficar esto, ¿cómo estaría esta recta? O sea, el Sería hecho de infinita, ¿no? todas las rectas son infinitas, ¿sí? Una vez en el espacio, todas las rectas son infinitas. Pero, ¿qué significa que y sea igual a 4? Esta ecuación y igual a 4 se refiere a un plano, ¿sí? Que es paralelo al plano XZ en y igual a 4, ¿sí? Entonces, básicamente, imagínense que aquí 1, 2, 3, 4, que aquí vamos a tener como que una pared, ¿no? Aquí, me salió bien mal. ¿Sí? Es paralelo a XZ, ¿sí? Entonces, el hecho de que en nuestra ecuación de la recta, ¿sí?, tengamos que y es igual a 4, significa que estamos calculando una recta sobre este plano. O sea, imagínense que pueden ustedes rebanar el espacio en cierta altura y obtienen pues como una pared, ¿no? Entonces, cuando y es igual a un valor constante, como en este caso, pues la recta que estamos calculando está exactamente sobre ese plano. A lo mejor está así, a lo mejor está así, a lo mejor está así, no sabemos, lo tendríamos que graficar. Pero el chiste es que no sale de ese plano. O sea, las únicas variaciones que tiene van a estar en las variables x y z, pero no en la variable y. Y sucede algo similar con otras ecuaciones, ¿no? O sea, si tuviéramos una ecuación de la recta donde x es constante, pues entonces la recta sería paralela al plano YZ, ¿sí? Y estaría sobre este plano. ¿Sí? Entonces, cuando uno de los números directores es 0, es decir, cuando la componente o una de las componentes del vector paralelo a la recta es 0, entonces quiere decir que esa recta se va a encontrar sobre un plano constante, ¿sí? Ya sea en X, en Y o en Z, dependiendo de cuál número director se hace.
Y las ecuaciones simétricas, pues no se van a escribir, o sea, no se va a despejar, ¿no? Con esta parte. No podemos poner y menos 4 sobre 0. Entonces se deja escrito nada más así, indicando que es constante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta?